MG ha anunciado los precios finales del MG4 Urban y claramente quieren volver a la competencia de sacar el mejor coche de relación calidad-precio, dando un golpe muy fuerte sobre la mesa, porque el coche se va a vender a un precio rompedor, 16.790 euros, ya con ayudas, sin ayudas, sigue siendo un precio muy atractivo y esas son muy buenas noticias. Pero detrás del lanzamiento del MG4 Urban, además de la buena noticia del precio y otras cosas más, también hay algunas cosas de las cuales creo que tenemos que hablar que no son tan buenas noticias. Por debajo de 17.000 euros sería el coche de su segmento de menor precio posible. Es verdad que es el precio ya con las ayudas del gobierno, pero también con varios descuentos por parte de la marca. Algunos de ellos, sí, si financias con MG. Pero es un precio rompedor que lo pone en una posición muy interesante al MG4 y que de hecho lo vuelve a poner en el lugar donde originalmente estaba el MG4 anterior. Un coche que tenía tan buen precio con unas prestaciones tan interesantes que era muy difícil de competir con él. Pero es verdad que a lo largo del tiempo muchas marcas han salido con ofertas interesantes y MG se ha quedado un poco por detrás. Con el MG4 Urban intentan volver a ponerse frente a esa carrera y es interesante, lo están haciendo bien. Sobre todo porque es un coche que está en el segmento C, pero tiene un precio que normalmente te encontrarías en el segmento B. Es un coche de 4,4 metros de largo, por lo tanto no estamos hablando de un coche compacto de precio muy bajo y poquita autonomía, porque además incorpora una batería de 43 kWh que da una autonomía de 325 km en el ciclo WLTP o una batería de 54 kWh que da una autonomía de 418 km en el ciclo WLTP. Y muy importante lo del ciclo WLTP porque muchos de estos coches, cuando se anuncian, se habla mucho de la autonomía en el ciclo CLTC, que es el ciclo chino, que es mucho más optimista que el ciclo WLTP. Así que hablamos de un coche relativamente grande, en un tamaño que creo que es el tamaño más interesante, más demandado aquí en Europa, de justo por debajo de los 4,5 metros de largo. Lo hace un compacto real, no un utilitario un tanto estirado, y aunque por tamaño se sitúa en el segmento C, por precio compite con otros coches 100% eléctricos bastante populares, como por ejemplo el Renault 5. Y también creo que va a competir de tú a tú con el nuevo Leapmotor 05, que ha llamado mucho la atención por prestaciones, diseño y precio. Y es que además, por ese precio te llevas un coche de eso, 4,4 metros de largo, que pueden entrar 5 personas, en teoría bastante cómodas, y con un maletero de 500 litros. Nada en términos eléctricos se ofrece por ese precio en la actualidad. Porque con una distancia entre ejes de 2,75 metros, estamos hablando de un coche que en su interior sí va a ser cómodo para llevar a 5 personas y con un maletero decente, un maletero diría que generoso. Y con esos 325 o 420 kilómetros de autonomía, dependiendo de la batería, no estamos hablando del coche con más autonomía. De hecho, no estaríamos hablando ni siquiera del coche más eficiente, que es uno de los grandes problemas que tienen los coches que vienen desde China, su poca eficiencia. Pero es verdad que si te compras un coche 100% eléctrico nuevo por 16.000 euros, esos 325 kilómetros son mucho más que suficientes, pero sobre todo, mucha más autonomía que muchos de los coches 100% eléctricos que se ofrecen actualmente por esos precios. Por esos precios estamos viendo coches como el Dolphin Surf, que tienen alrededor de 250 kilómetros de autonomía, un poquito más, un poquito menos, en el ciclo WLTP. Así que lo que estás obteniendo por ese precio en cuanto a prestaciones, tamaño del coche, en cuanto a interiores, en cuanto a capacidad de carga, en cuanto a comodidad en la conducción, en cuanto al hecho que pueden ir 5 personas, en cuanto a autonomía, está por encima de todo lo que puedes conseguir en la actualidad por ese rango de precio. Incluso con la potencia de carga, son 82 kilovatios de potencia, no es demasiado rápido. De hecho, creo que es uno de los lugares en los cuales MG se está ahorrando bastantes costos. Pero nuevamente, lo que puedes conseguir en la actualidad por ese precio son coches con baterías más pequeñas y con potencias de carga mucho menores. Así que, si hacemos la comparativa desde una perspectiva de precio, y lo que obtienes por esos 16.790 euros es que con el MG4 Urban sí que obtienes mucho más coche de lo que actualmente se ofrece en el mercado. Y antes de continuar, si te gusta todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, si quieres saber cuáles son todos los avances alrededor de los coches eléctricos, este es tu canal, suscríbete. Es la mejor forma de apoyar a tu creador de contenidos favorito. Y espero yo ser uno de ellos. Luego, hay algunos otros lugares donde sí están recortando bastante. Por ejemplo, el 0 a 100 es en 10 segundos. La velocidad máxima son solamente 160 km por hora. Igual que el MG4 anterior, de hecho. Y en todos los modelos, tracción delantera. Sí, para uso urbano, interurbano, en algunos casos de carretera con la batería grande, creo que es más que suficiente. Creo que si lo que estás pensando cuando vas a comprar un coche es simplemente un tema de precios, entonces creo que es una opción perfectamente válida. Pero es verdad que estás comprando un coche que está capaz en ciertos lugares
y que no ha mostrado una mejora significativa en cuanto a dinámica, al menos en aceleración, en velocidad máxima, en autonomías, de lo que teníamos con el MG4 anterior. Pero por otro lado, toman buenas decisiones, como por ejemplo en todas las versiones del coche incluir una bomba de calor, cosa que no estamos viendo en otros coches de incluso mayor gama y de mayor precio. Eso es una buena decisión. De hecho, el MG4 va a estar disponible en 3 versiones. La versión Comfort con batería de 43 kWh, la versión Comfort con la batería de 54 kWh o la versión Premium que estará disponible solamente con la batería de 54 kWh. La versión Premium incluye llantas de 17 pulgadas, las otras versiones llantas de 16 pulgadas. En todos los casos incorpora Vehicle to Load, que creo que es una característica bastante importante, sobre todo después del apagón que vivimos en España, en donde hemos tenido que pensar un poco más en alternativas para poder conectar nuestros dispositivos si no tenemos luz en casa. Y con el Vehicle to Load literalmente tienes una power bank que es toda la batería del coche. Y esto está disponible en todas las versiones del MG4 Urban. Y en el interior, la pantalla pequeñita de instrumentación a la que ya nos tiene acostumbrados MG y esta pantalla de 12,8 pulgadas multitáctil, de la cual tenemos que hablar un poco más en profundidad, porque es una de mis primeras decepciones. Cuando se anunció el MG4, el nuevo MG4, que ahora se vende aquí como MG4 Urban, una de las cosas que más me llamaba la atención era el nuevo sistema operativo que habían incorporado, al menos en la versión de China. Era un sistema operativo muchísimo más sofisticado, muchísimo más interesante, que tendría muchísimas más funciones y que le daría mucho más valor al coche. Lamentablemente ese sistema operativo no viene incorporado en el MG4 Urban que se va a vender aquí en Europa. Me imagino que es una de las formas en las cuales han recortado costos. Recordemos que MG no solamente tiene que enfrentarse a todo lo que implica importar coches a Europa, sino que también tiene que pagar más aranceles que muchas otras marcas, porque el grupo SAIC tomó la decisión de no trabajar de cerca con el gobierno europeo, se negaron por completo y consideraban que los aranceles eran totalmente injustos y por lo tanto es de las marcas que más aranceles pagan para traer coches a Europa. Aún con esos aranceles de por medio, el coche está en el precio que está, pero claramente hay lugares donde han recortado y aparentemente uno de esos lugares es en el sistema operativo que incorpora el coche. Es una versión similar al sistema operativo que tiene el MG4 anterior. De hecho, el hardware del sistema de infoentretenimiento claramente es antiguo porque, por ejemplo, en Reino Unido ya se han hecho pruebas de este coche y se ve que la interacción en pantalla es bastante lenta. Supongo yo que si querían incorporar el nuevo sistema operativo que vimos en China, el componente, el hardware necesario tendría que ser más nuevo, y acá lo que han hecho es tomar la decisión de utilizar un hardware más viejo y poner una versión más simple, más básica del sistema operativo del coche. Y es una verdadera pena porque me gustaba mucho la idea de tener un coche como el MG4, un coche relativamente compacto a buen precio, con un sistema operativo mucho más capaz que le dé mucho más valor a las personas que están interesadas en comprar el coche. Además que por precio siento yo que llega a un segmento más joven y es el segmento perfecto para ofrecerles más tecnología y nuevos sistemas operativos que le den mucho más valor al uso general del coche, pero no ha sido el caso. Aún así, puedes activar Apple CarPlay o Android Auto, lo cual para mucha gente es más que suficiente, pero me da mucha pena que no tengamos la oportunidad de catar, de probar y de trastear con el nuevo sistema operativo del MG4 que se vende en China. Ahora, el MG4 Urban tiene un diferencial más que de hecho lo hace único aquí en Europa, y es que será el primer coche que tendrá una batería semisólida, en la que ha estado trabajando bastante tiempo MG y el grupo SAIC, y es el punto medio entre las baterías que conocemos actualmente, las baterías LFP o las baterías NMC y las baterías de estado sólido. Parte del esfuerzo de hacer una batería semisólida es conseguir que el 95% del electrolito sea sólido y solamente quede un 5% líquido, bueno, ese gel que es el electrolito. Esto tiene bastantes ventajas, sin duda alguna, pero también ha sido para mí otra decepción. Porque al nivel tecnológico y al nivel de innovación, una batería semisólida es, en papel, algo muy atractivo. Es acercar muchas de las propiedades de las baterías de estado sólido a la producción actual de baterías, pero en la práctica no se ha traducido en mejoras muy significativas. Tan solo una carga 15% más rápida. Eso de cara al usuario final, de cara al propietario, no es una ventaja lo suficientemente buena como para pensar en el coste extra de poner una batería semisólida. Sí, hay algunas otras mejoras de seguridad y también la ventaja de que no tienes que precalentar una batería y que prácticamente en cualquier condición climática tiene un desempeño adecuado, tiene el mismo desempeño que tendría con la batería a una temperatura ideal. Pero todo eso ya lo estamos viendo en baterías LFP, que eran sus dos principales defectos: poca densidad energética y su desempeño en climas muy fríos. Las nuevas generaciones de baterías LFP resuelven ambas cosas, y también lo estamos viendo en baterías de sodio, que son
radicalmente más baratas. Sí, las baterías de sodio todavía tardarán unos meses para producirse a muy gran escala, pero resuelven este problema que MG intentó resolver con una batería semisólida y todo el costo asociado a aquello. Las versiones del MG4 Urban con batería semisólida llegan a final de 2026. No sabemos su precio y no sabemos si en términos de densidad energética habrá alguna otra ventaja adicional, pero para mí ha sido, la verdad, un poco una decepción. En este canal hablamos bastante de baterías porque son fundamentales para el futuro de la movilidad eléctrica y la verdad es que muchos de los avances interesantes los estamos viendo con CATL, con BYD, con incluso el grupo Chery y Chang'an, pero esto que ha propuesto MG, la verdad es que no termina de funcionar y la verdad es que no veo cuál es la ventaja real de cara al propietario, al futuro propietario de un MG4 que tenga esta batería. Y para mí, debo aceptar que también ha sido un poco una decepción ver la versión final del MG4 Urban que ha llegado a Europa en términos de diseño. No sé yo si el diseño ha envejecido mal muy rápido o no es exactamente el mismo diseño del MG4 nuevo que se está vendiendo en China. Pero es verdad que en términos de diseño, a medida que pasa el tiempo, en vez de gustarme más, me ha terminado gustando menos. Y también siento que pierde mucho de lo que hacía tan único al MG4, que tenía este diseño más tecnológico, que para muchas personas era un tanto complicado, a muchas personas no le terminaba de gustar, pero al menos hacía que el coche sea único y sea distinto. Aún así, siento yo que un coche de estas características por ese precio ahora mismo es prácticamente imbatible y entra en un segmento de precio que en 2026 va a ser ultra competido, porque están saliendo un montón de coches de menos de 4,5 metros con precios que están alrededor, un poquito más arriba o un poquito más abajo de los 25.000 euros, o coches incluso más compactos que están por debajo de los 20.000 euros, como por ejemplo el Renault Twingo, pero el MG4 con esta oferta de 16.790 euros, pues la verdad es que es imposible de ignorar. Pondrá un poquito patas arriba al mercado, porque creo yo que un mercado como el español, esto también se repite un poco en Italia, por ejemplo, lo que manda es el precio. Y si te ofrecen un coche barato con buenas prestaciones, es que la gente se abalanza a comprarlo y lo hemos visto con otros modelos de coches. ¿Cuáles son sus competidores más cercanos, tanto por prestaciones como por precio? Pues ahí están un montón de coches. Dolphin Surf, Renault Twingo, no por tamaño, pero sí diría que yo por segmento de precio, pero también el Renault 5, el Volkswagen ID Polo, el Volkswagen ID3 Neo, el Leapmotor B05 también creo que entra perfectamente ahí, y es una competencia muy interesante la que estamos empezando a ver en 2026, porque cada vez salen coches que ofrecen más prestaciones, pero la aguja del precio deja de moverse tanto y empezamos a verla un poco estabilizada en ese segmento de sin ayudas 25.000, 24.000, 26.000 euros. Este coche sin ayudas de hecho está más o menos en ese precio, 27.900 euros si le quitamos cualquier incentivo, cualquier ayuda y cualquier descuento que te pueda hacer la marca, pero con ayudas, descuento, CAE, con todo se queda en esos 16.790 euros. Así que sí, estamos hablando de un esfuerzo grande por parte de la marca para posicionar el coche, pero también aprovechar de las ayudas lo más posible. La versión con batería grande se queda en 30.000 euros, que siento yo que en cambio entra en un segmento en el cual deja de ser interesante en prácticamente cualquier sentido, porque por 30.000 euros creo que hay cosas muchísimo mejores. Así que esto es el MG4 Urban, ya con su precio estamos hablando de un coche súper interesante, imposible de ignorar, del cual tenemos que hablar, pero me encantaría saber qué opinas tú, porque sé que el tema de los precios de MG con descuentos y ayudas siempre es controvertido, porque también tienes que acceder a la financiación de MG para poder acceder a estos precios y muchas personas eso lo consideran injusto. Por lo que me encantaría que hablemos de esto, me encantaría que entremos en una discusión de qué opinas del nuevo MG4 Urban, ya que sabemos cuál es la oferta comercial en España. ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? ¿O crees que hay algo mejor ahora mismo en el mercado y MG se está quedando un poquito atrás? Nos vemos pronto.